El día de hoy vamos a jugar Samurai Shodown para PlayStation 4 en el modo de historia con Haohmaru. Samurai Shodown es de mis juegos favoritos de pelea y hemos hecho un análisis de Samurai Shodown. Si no lo has visto, te lo dejaré en las tarjetas en la pantalla final y en el primer comentario fijo. Estamos en 1787, el séptimo año de la era Tenmei. Tanuma Okitsugo, consejero del shogun, pierde el cargo debido a las revueltas en Inowa. Mientras tanto, el recién designado Matsudaira Sadonobu tiene la tarea de dirigir las reformas de la nueva era Kensei. Sin embargo, el país sigue asolado por el fuego, la ruina y el hambre. Además, una nube siniestra oscurece el cielo como un presagio terrible. Frente a esto, el Ronin solitario Haohmaru se decide a terminar con el destino sombrío que amenaza a la nación. Nunca fue de los que aceptan el destino y las leyendas de los grandes guerreros lo incitan a actuar. Decidido a desafiar a los mejores combatientes, empuña su espada y arremete contra el caos que lo espera. La primer pelea de Haohmaru es en Francia, en el Salón de Minerva. Aquí nos enfrentaremos a la bella y peligrosa Charlotte. Charlotte Christine de Colt es un personaje icónico de la serie de Samurai Shodown. Es una noble francesa que debutó en el primer juego de la serie en 1993 en Neo Geo y se ha convertido en uno de los personajes más reconocibles de la franquicia. Charlotte es una aristócrata francesa de la nobleza, inspirada en la Revolución Francesa y en personajes históricos como María Antonieta. Viaja a Japón en el siglo XVIII para enfrentar el mal que amenaza el mundo, representado por antagonistas como Amakusa o Mizuki. Su trasfondo combina elegancia europea con un espíritu guerrero, rompiendo estereotipos de su clase social. Charlotte es una luchadora de rango medio que usa su espada ropera para ataques rápidos y precisos. En lo personal me encanta el diseño de este escenario, el cuadro al fondo se ve bien mamalón. La clave para derrotar a Charlotte es usar las barridas cuando ponga guardia alta. Hay que ser muy precisos con los ataques, especialmente cuando juegas en la dificultad máxima. Recuerda que los poderes especiales solamente los puedes ejecutar una sola vez. Y aquí no pudo la fina Charlotte con la brutalidad de Haohmaru. Gana el patriarcado. Después de haber ejecutado a Charlotte, nos desplazamos al Océano Pacífico, donde nos enfrentaremos a uno de mis personajes favoritos. En el barco pirata se encuentra el rubio Galford y su fiel perro Poppy. Galford es un ninja americano, un concepto único que combina elementos de la cultura ninja japonesa con un trasfondo occidental, lo que lo convierte en uno de los personajes más distintivos de la franquicia Samurai Shodown. Galford es un joven marinero estadounidense que tras un naufragio llega a Japón en el siglo XVIII y ahí es entrenado en el arte del ninjutsu por el clan Hanzo Hattori, adoptando el camino del ninja. Inspirado por un fuerte sentido de justicia, Galford lucha para proteger a los inocentes y combatir el mal. Su trasfondo lo presenta como un extranjero que abraza la cultura japonesa, pero conserva un espíritu alegre y desenfadado típico de un héroe americano. Galford es un ninja de alta movilidad especializado en velocidad, mix-ups y ataques sorpresas. Su arsenal incluye kunais, shurikens y movimientos acrobáticos, además de ataques que involucran a Poppy, como embestidas o distracciones. La precisión en Samurai Shodown lo es todo, y si te fijas, mi estrategia siempre incluye atacar primero con un ataque de salto y golpe fuerte. En caso de que no pueda cortarlo inmediatamente, después uso la barrida para romper su defensa y conectarle un golpe de poder. Galford pone resistencia porque es muy buen espadachín, y ya el segundo rival pues es más difícil que el primero. La inteligencia artificial se empieza a poner seria. Aquí intenté ejecutar uno de mis superataques secretos, pero Galford estuvo muy atento con la guardia baja para evitar un golpe definitivo y voy perdiendo, pero aún me queda el último recurso. En el round 2 empiezo igual, pero esta vez no barro, sino hago un remolino perrón para romperle la guardia por arriba y después atacar con una embestida fuerte. No me gusta perder el tiempo con golpes medianos ni fuertes, así que sigo cortando y prestando mucha atención con el superpoder de Galford, que está en potencia. Porque si te fijas, su barra de poder está al máximo, así que no me confío. Casi me llevo el perfect, pero me desesperé. Sin embargo, Haohmaru salió adelante de manera relativamente fácil. Y ahora vamos al siguiente rival. Aquí nos enfrentaremos a una mujer furry con orejas de conejo rosa y paraguas de papel. Gongsun Lee es una bailarina de una tierra lejana que viaja a Japón por motivos misteriosos. En su trasfondo busca recopilar evidencia contra aquellos que cometen fechorías en secreto contra el pueblo, ya que considera un pecado grave robar la felicidad de los demás. Su historia en Samurai Shodown se integra al universo feudal japonés, donde usa su arte para combatir el mal, alineándose con el tema de justicia.
Gong Sun Lee es una luchadora única y versátil con un enfoque en el control del espacio, hace teletransportaciones y tiene una movilidad muy buena. A diferencia de la mayoría del elenco que usa armas afiladas, ella combina un combate desarmado con golpes de palma y patadas danzantes con su paraguas mágico que puede lanzar para flotar en el aire y teletransportarse a él. Esto le da un estilo de danza de combate elegante pero letal. Por primera vez en el juego me dejan hacer mi ataque definitivo. Este ataque es tremendo y verán el daño que hace. No me duró nada la furry. El round 2 lo tomo más relajado ya que me doy cuenta que las habilidades del conejo rosa no son tantas. Procedemos a lucirnos con un par de ataques impresionantes. Nos lucimos para este video y terminamos el combate de manera más que espectacular. Es aquí cuando hace su primera aparición el demonio que tiene sometida a la aldea que defiende Haohmaru. Esta mujer está poseída por un demonio al cual hay que exorcizar a punta de espadazos y madrazos. Seguimos en la aldea Edo, el stage de Kabuki, y nos encontramos con un viejo amigo, uno de los rivales más perturbadores, una especie de trabeco bailarín, el espeluznante Kyoshiro, uno de los rivales más temidos de la saga de Samurai Shodown. Kyoshiro es un maestro del kabuki, una forma tradicional de teatro japonés, y un guerrero errante que viaja por Japón para perfeccionar su arte y compartirlo con el pueblo. Kyoshiro es un luchador de rango medio a largo, especializado en el uso de su naginata para ataques de gran alcance y movimientos acrobáticos. Su estilo combina golpes amplios con efectos visuales inspirados en el kabuki como fuegos y danzas. Con él sigo utilizando mi clásica táctica inicial que sigue haciendo efecto y así seguiré hasta que ya no sea efectiva. La barrida es súper efectiva también para romper las guardias. Kyoshiro lanza un efectivo contragolpe, pero Haohmaru se enoja y se pone serio. Qué buen flamazo sacó este demonio y con su torbellino de fuego me acaba de hacer pedazos de la peor manera posible. Nunca juzgues a un hombre maquillado que salta en una sola pierna y sostiene una lanza mientras te sonríe. Round 2 y no he llegado hasta aquí para perder con un trabeco, así que me pongo serio y se nota la furia porque voy a aplicarle uno de mis ataques definitivos. Siente el poder de la espada de Haohmaru, payaso. Kyoshiro se me abalanza con sus licuadoras de fuego tratando de equilibrar la balanza, pero algo se me tiene que ocurrir. Kyoshiro cierra la ventaja a base de golpes fuertes y poderes y el nerviosismo me hace fallar varios golpes, así que lo elimino como se eliminaban a los bravucones en Street Fighter 2, con un uppercut que en este caso es un corte fuerte ascendente de espada. La victoria es toda mía, pero de aquí la cosa ya se pone bien difícil. Recuerda que Samurai Shodown no es de apretar los botones a lo loco, tienes que planificar, pensar rápido y no cometer errores. Si aprietas los botones a lo loco cometerás errores y aquí es de mucha estrategia. Cada golpe debe de ser con una intención y aquí Kyoshiro me la quiere aplicar, pero no me voy a dejar, ya que solo tengo dos opciones: o terminarlo ahora o esperar a que haga su poder y poner guardia, y no me gusta esperar hasta que me maten, pero en este caso lo haré para fines didácticos. Esperaré hasta que se le apague el fuego y después lo remataré. Ya casi, y ahora es el momento. El ganador, yo merengues. Vámonos a Kioto, ante las puertas del templo donde nos enfrentaremos al samurái de las 5 espadas, Yoshitora. Yoshitora es el heredero del poderoso clan Tokugawa, destinado a convertirse en el próximo shogun. Sin embargo, su actitud despreocupada y su amor por la libertad lo llevan a resistirse a las responsabilidades de su linaje. Es carismático, es relajado y algo arrogante, con un aire de playboy. A pesar de su actitud despreocupada, es profundamente leal a sus amigos y tiene un fuerte sentido de justicia. Su habilidad en combate demuestra que es digno de la herencia del shogunato. Yoshitora es un luchador de rango medio con un estilo de combate único basado en el uso de sus 7 espadas, que combina ataques rápidos y fluidos con movimientos especiales. Y ya se la saben, salto y golpe fuerte. Hacía lo mismo desde Street Fighter con muy buenos resultados. Este Yoshitora es un rival muy fuerte, por eso es mejor poner atención y ni siquiera parpadear. Me encanta este escenario con el fondo púrpura, la colorimetría de los personajes resalta bien padre. Y ¡zas! Derrotado por Yoshitora por andar de babas viendo la escenografía. Uno no puede parpadear ni un momento cuando juega Samurai Shodown. Las peleas son muy rápidas. Después de haber perdido el primer round no me queda otra más que sacar mi modo serio y concentrarme hasta en el más mínimo detalle. Tengo que prepararme para ejecutar mi ataque definitivo. Los ataques definitivos bien ejecutados son claves en este juego. Lo que hago casi siempre es soltar el definitivo cuando mi enemigo tiene la mitad de vida y este es el resultado. Gana Haohmaru en una de las batallas más difíciles en lo que va el modo historia, y ya en el tercer round trataré de resolverlo con puros ataques fuertes al estilo de Street Fighter 2 sin florituras. Me imagino a Haohmaru como un Ryu pero con espada. La estrategia me funciona y logro derrotar a Yoshitora. Y ahora vamos a Tosa para enfrentar a uno de los clásicos, Yubei. Yubei es un samurái experimentado y ciego de un ojo, maestro del estilo de esgrima Yagyu Shinkage Ryo, inspirado en el histórico samurái japonés Yagyu Hubei Mitsuyoshi.
hijo del fundador de la escuela del Kenjutsu. Nacido como un hijo de un samurái pobre en Tosa, Japón, Yubei se unió al clan Yagyu. Gracias a sus excepcionales habilidades con la espada, sirvió al shogunato Tokugawa como guerrero leal, pero tras perder un ojo, se convirtió en un ronin errante en busca de iluminación personal. Es un seguidor estricto del Bushido, el código del samurái, viviendo una vida austera de entrenamiento riguroso y lealtad. No le tengo que dejar ni una ventaja a Yubei, ya que es uno de los samuráis más salvajes, así que me lo voy a dejar ir con todo desde el principio, tratando de eliminarlo con uno de nuestros movimientos más salvajes, y es justo ahí donde nadie, ni siquiera Yubei, se puede resistir. Si no pones guardia a tiempo, cualquier movimiento especial te va a poner en tu lugar. Aún me queda un movimiento especial que no pienso desaprovechar. No hay que darle espacio a Yubei, no hay que dejar que imponga su ritmo, por eso ataco frenéticamente desde el segundo 1. Y después de que derrotas a Yubei te ponen una cinemática corta, explicativa y mamalona, que dice: en el comienzo el efecto era imperceptible, pero cuando se supo su naturaleza profana ya era demasiado tarde. La oscuridad y la desesperanza se habían extendido por todo Japón. Darly es la siguiente rival, es una pirata despiadada y créanme, es de los más difíciles de este juego, y si lo sabes dominar eres prácticamente invencible. Darly es una maestra carpintera y constructora de barcos que viaja por el mundo en busca de desafíos y aventuras. Y aquí se presenta como una forastera que llega al país tras un naufragio, decidida a forjar su propio camino. Su trasfondo sugiere que es una mujer independiente que combina su destreza manual con habilidades de combate, buscando proteger siempre a los suyos y enfrentarse a las fuerzas malignas de la historia. Aunque su origen exacto no se detalla, su diseño implica influencias de culturas marítimas, posiblemente occidentales o hasta mestizas. Darly es una luchadora de rango medio con un enfoque en ataques pesados y versátiles, aprovechando su sierra-espada para infligir daño significativo. Su estilo combina fuerza bruta con movimientos muy técnicos, lo que la hace accesible pero con profundidad para jugadores avanzados. Darly es ideal para jugadores que quieren un personaje con daño sólido y con muchas herramientas versátiles. Este personaje es de los más difíciles, de los más trabajosos, y se necesita mucha concentración para poderle pasar por encima. A mí me costó varias partidas poderle ganar, pero uno siente una sensación muy satisfactoria cuando por fin lo logras. El penúltimo jefe es Genjuro. Genjuro es un ronin con un pasado oscuro y trágico. Fue entrenado junto a Haomaru bajo el mismo maestro, Nicotine Cafeín, pero su naturaleza violenta y su obsesión con la fuerza lo llevaron por un camino diferente. Genjuro es un mercenario y asesino que vive para perfeccionar su espada y derrotar a oponentes dignos, especialmente a Haomaru. Su trasfondo incluye un trauma de infancia. Su madre, una prostituta, fue asesinada por un cliente, lo que marcó su desprecio por los débiles y su sed de poder. Es frío, cruel y arrogante, con una mentalidad de que el fuerte sobrevive nada más. A diferencia de Haomaru, que lucha por honor y aventura, Genjuro es impulsado por la violencia y el deseo de probar su superioridad. Sin embargo, su código personal lo lleva a respetar a oponentes fuertes, aunque no duda en matarlos. Su actitud nihilista y su carisma sombrío lo hacen un antihéroe fascinante. Su rivalidad con Haomaru es el núcleo de su historia, marcada por su entrenamiento compartido y filosofías opuestas. Y ahora es momento de acabar con el jefe final, Shizuka. Shizuka es una joven misteriosa y trágica poseída por una fuerza demoníaca conocida como Ambrosia, una entidad maligna que ha sido un elemento muy recurrente en la serie. Shizuka es presentada como una doncella de noble cuna que, tras sucumbir a la influencia de Ambrosia, se convierte en una amenaza sobrenatural. Su cuerpo sirve como recipiente para esta entidad, lo que la lleva a desencadenar caos y atraer a Haomaru para detenerla. Su trasfondo está envuelto en tragedia, ya que no es inherentemente malvada, sino una víctima de la posesión demoníaca. Antes de su posesión, Shizuka era una figura gentil, noble y pura, pero bajo la influencia de Ambrosia se muestra fría, etérea y casi inhumana, con un aura de poder abrumador. Su diálogo y su comportamiento reflejan la lucha interna contra su verdadera naturaleza y la corrupción demoníaca, lo que añade profundidad a su papel como villana. Como jefa final, Shizuka tiene un conjunto de movimientos diseñados para ser muy desafiantes, combinando ataques rápidos, habilidades de teletransportación y proyectiles de energía oscura. Sus ataques son muy fluidos y difíciles de predecir,
Lo único malo de Shizuka es que no es un personaje jugable, no te lo puedes elegir. Sin embargo, este jefe es un digno oponente para Haohmaru y una vez que la derrotas, el demonio deja el cuerpo de la joven y Shizuka por fin puede alcanzar la luz en el jardín del Edén. Haohmaru contempla cómo el mal abandona el cuerpo de Shizuka Gosen cuando ella pasa mejor vida, sentado ahí, bien a gusto, a la sombra de un cerezo bebiendo sake en honor a la difunta. Haohmaru, como buen Ronin, sigue su camino buscando la siguiente aventura, tratando de encontrar rivales dignos para pelear y demostrar que él es el samurái más fuerte de todos los tiempos. Y hemos llegado al final de Samurai Shodown para PlayStation 4. Si te gustó este video, suscríbete al canal y compártelo con un amigo o amiga a quien también le gusten los videojuegos. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador.